Quería compartir con ustedes un tema que creo que me lo puso Dios en el corazón ayer, eh, que aunque quizás el título va a sonar medio contradictorio, ¿cierto? Pero es cuando la bendición se transforma en maldición y la maldición se transforma en bendición. Suena un poco contradictorio, uno dice, bueno, nosotros sabemos por las escrituras, ¿cierto?, que Dios transforma la maldición en bendición, ¿cierto? Por ejemplo, está el pasaje bíblico en Génesis, una de las promesas que hace Dios con Abraham, que dice, a todo el que te maldiga, yo, ¿cómo se llama? Maldeciré, el que te bendiga, bendeciré, ¿cierto? Y bendiciéndote, te bendeciré, ¿cierto? También, por ejemplo, nos encontramos con la maldición que quiso proferir Balac usando a Balaam contra el pueblo de Israel, y Dios dice claramente, yo te cambié la maldición por bendición. Entonces, pero ¿a qué se referirá, por ejemplo, el concepto de que cuando la bendición se transforma en maldición? Y estoy hablando de una bendición de Dios. Entonces uno dice, pero ¿cómo, hermano? Dios puede transformar una maldición o sea, una bendición en maldición. Y creo que no es Dios el que la transforma, obviamente, porque las escrituras dicen claramente de que Dios cuando bendice no añade tristeza con esa bendición, ¿cierto? Esa tristeza, esa palabra tristeza no es, ¿cómo se llama?, necesariamente el sentimiento de pena, sino esa palabra tristeza, ¿cierto?, según el contexto, ¿cierto?, en Proverbios, es pena, es aflicción, en el sentido de que nunca Dios va a enviar una bendición para hacer daño, ¿cierto? Para hacer un daño eterno, por decirlo así. Pero quiero que vayamos primero, para, ¿cierto?, analizar este concepto, primero cuando la maldición de parte de Dios se transforma en bendición. Y creo que uno de los mejores ejemplos, aunque pueden haber más, pero uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar es Job. Yo creo que ya les he compartido que ustedes saben que Job dice literalmente que todo el mal que había venido sobre Job lo había traído el mismo Jehová. Y lo vamos a leer otra vez, por si alguien después ve este video y no... Job 42, versículo 11, la dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal. Estamos hablando de un mal, aquí no dice que no era un mal, y lo consolaron de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién trajo este mal sobre Job? Dios. Usted dirá, pero hermano, fue Satanás el que, ¿cómo se llama?, mató a sus hijos, el que destruyó su casa, el que quemó su ganado, etcétera, etcétera, y el que lo hirió con esa úlcera que puede interpretarse como un cáncer, ¿cierto?, o como una lepra cancerígena. Pero el que envió, el que decretó, no solamente el que lo permitió, sino el que lo envió, por decirlo así, aunque suene contradictorio, de adrede, fue Dios. Y este es un gran ejemplo de cómo se transforma la maldición de parte de Dios, ¿cierto?, en bendición. ¿Por qué digo maldición? Porque no podemos nosotros dejar de reconocer de que lo que vino sobre Job fue un mal. O sea, nadie goza de estar con ese tipo de lepra, por ejemplo, con ese tipo de llagas, ¿cierto?, que tus hijos se mueran, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, que tu esposa, ¿cómo se llama?, que tu esposa ¿cómo se llama?, no te quiera ver, ¿cierto?, y te reniegue, ¿cómo se llama?, mejor muérete, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, ¿de qué te sirve, cómo se llama?, retener tu integridad? Y quedarse prácticamente solo, y como vemos en todo el libro de Job, ¿cierto?, nos encontramos con tormentos en sueños, cuando dormía, cuando despertaba, si no era, ¿cierto?, el dolor eran de pesadilla. Entonces, vemos de que todo ese mal Jehová lo había traído, y no es que Jehová sea malo, y mucho menos que disfrute del mal que le ocurre a alguien, sino que vemos finalmente cómo se transforma, o cómo el mismo Dios transforma esa maldición en bendición, porque Dios estaba tratando a Job.
¿cierto? Creo que ya es bien conocido el pasaje o los pasajes que están en Job 41, donde él dice, ¿cierto? Oye, ¿cierto? Te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero espera un poquito, hijo, hay un tema importante, ¿cierto? Que tiene que ver con que cuando Jehová habla después con los amigos de Job, con Elifaz, ¿cierto? Con todos los amigos, Jehová le dice a Elifaz temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y sigue hablando sobre su siervo Job. Entonces, lo que Dios hizo fue quebrantarlo, pasarlo de un nivel relacional con Dios y de un nivel espiritual y natural también, a otro nivel de conocimiento y de relación con Dios, que el único beneficiado de aquello era Job, no Dios, porque Dios sigue siendo Dios. Por eso dice, nadie ha hablado lo recto, porque Job había entrado, ¿cierto?, a otro nivel, y aunque suene paradójico, pero para subir, entre comillas digo esto, para subir de nivel relacional con Dios tienes que bajar de nivel. Cuando Job se humilló y entendió aquello, entendió que estaba siendo tratado, entendió de que todo el propósito de Dios es bueno y perfecto, porque él no lo reconoció cuando fue sano, sino seguía con la lepra, seguía con la llaga, seguía con los dolores, seguía con sus hijos muertos, seguía pobre, seguía exactamente igual cuando él se arrepintió. Y es más, se arrepintió y Dios no lo sanó, ni lo restauró todavía. Primero él, ahora en esta nuevo etapa de su relación con Dios, se convirtió en un siervo de Dios y Dios le dijo que bendijera y orara por sus amigos y lo hizo. Y después de eso, recién Dios lo empezó a restaurar. Entonces vemos de que cómo ese tipo de maldición, entre comillas, o de mal que Dios puede enviar, el mismo Dios lo transforma en bendición. Y eso aplica para nuestras vidas. Amén. Ya. Entonces, ¿cómo Dios puede transformar la maldición en bendición? Y eso muchas veces pasa sobre nuestras vidas, porque muchas veces uno toma este concepto como que es obvio, ¿cierto? Cuando hay maldiciones sobre mí por causa de mi pecado, por causa de las maldiciones que yo me he, ¿cierto?, acarreado y hemos estudiado harto eso, y esas maldiciones fueron rotas en Cristo Jesús. Dice de que Él se hizo maldición para abolir la maldición sobre nosotros, de que Él quitó el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, en ese sentido, obviamente las maldiciones, que son maldiciones que nos hemos acarreado por nuestro pecado, por nuestra mala manera de vivir, obviamente son rotas en Cristo Jesús y obviamente se transforman en bendición. Entonces tenemos dos conceptos. Cuando la maldición por mi pecado, por quebrantar la ley de Dios, ¿cierto?, antes de conocer a Cristo o en un pecado en particular, esa maldición y las consecuencias que quedan, Dios las puede transformar en bendición. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que esa experiencia, ese pecado, por ejemplo, yo les voy a contar un testimonio un poco personal, pero cuando una persona se enfrenta a un abuso sexual, por ejemplo, y se encuentra en ese proceso de, de poder lidiar con esa situación, ¿cierto? Pero uno tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, se da cuenta que lo que ganó, o sea, que, ¿cómo se llama? No es que Dios lo haya provocado o que esa situación sea necesaria para encontrarse con Dios, sino que las situaciones del mal, de nuestros pecados o los pecados que han cometido con nosotros, ¿cierto? Dios nos rescata de esa situación. Y ese encuentro, ese rescate, lo que yo gané, no por causa del pecado, sino por causa de la misericordia de Dios que me rescató de esa condición, me restauró, me pude encontrar con su amor, con su restauración, entonces eso, ¿cierto?, es una bendición tan grande que cambia el resto de mi vida, no solamente del punto de vista natural, sino del punto de vista eterno, que la maldición que viví por causa de algo que me han hecho, se transforma en bendición, porque Dios la transforma en bendición. Así también muchas veces con nuestros pecados, ¿cierto? Podemos tener, no que el pecado nos lleve al amor de Dios, sino que
Dios nos muestra su amor y su misericordia pese a nuestra condición pecadora, habiendo entregado a su Hijo y encontrándose con nosotros y aplicando los beneficios de la cruz del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, tenemos ese encuentro con Dios y así se transforma la maldición de condenación eterna, ¿cierto?, del pecado, en una bendición de vida eterna. Pero también nos encontramos, como por el ejemplo de Job, aunque él sí tenía pecado, ¿cierto?, pero nos encontramos de un mal que Dios envía de adrede para llevar a Job a otra circunstancia. Y así también muchas veces en nuestra vida ocurren cosas que no necesariamente son por una maldición que yo me gané, etcétera, etcétera, aunque sí muchas veces Dios quiere, porque Dios quería cambiar. Qué bueno, hijo. Porque Dios quería cambiar el carácter de Job. Dios quería cambiar su esencia, quería que Job reconociera que no era justo delante de Dios, que era un rebelde, ¿cierto?, que había amargura, que había, ¿cierto?, un montón de cosas ocultas, y que detrás de su justicia, que realmente era una justicia verdadera, detrás de su temor de Dios, de su rectitud, se escondía un orgullo, de que todo esto es mío. Por eso él dice, yo no soltaré mi rectitud o mi justicia, ¿cierto? Entonces, en todo ese proceso, Dios quería cambiar, romper, y muchas veces hay ciertas situaciones que Dios permite o que Dios envía para rompernos, para quebrantarnos, que no necesariamente son porque me gané una maldición con un pacto, porque alguien, sino que hay ciertas situaciones que Dios permite o provoca, ¿cierto? No es que Dios sea un agente de maldad, porque es como un hijo. Por ejemplo, yo, ¿cómo se llama?, con mi hijo a veces lo tengo que poner en ciertas situaciones que para él son complejas, porque yo lo estoy preparando para otras situaciones. Quiero que madure, quiero que aprenda, quiero que después se pueda enfrentar al mundo. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, yo suelo pedirle cosas, ¿cómo se llama?, a mi hijo, no porque yo, ¿cómo se llama?, no puedo ir. Entonces, a veces, ¿cómo se llama?, mi esposa dice, yo voy, y le digo, no, déjalo. No, pero es que él está haciendo esto. No, quiero que aprenda a ir a buscar algo, a encontrarlo, a buscar, a pensar, a escucharme, a ver si me escuchó, y de repente va y dice, ¿qué me dijiste, papá? ¿Viste? No me escuchaste. Tienes que poner atención. Entonces, para que él también se sienta útil, se sienta, y ve muchas cosas más. Entonces, así también Dios provoca cosas porque está tratando con nuestra condición eterna, no como simplemente un niño, ¿cierto? Un niño que yo lo estoy preparando para ciertas cosas del mundo, Él nos está preparando para la eternidad, que ya está manifestada dentro de nosotros, pero que vamos a tener que vivir cuando nosotros resucitemos. Entonces, desde ese punto de vista, usted tiene que entender de que muchas cosas en su vida, ya sea por una maldición que usted se acarrió, por algo que está provocando Dios, pero en toda circunstancia, ¿cierto?, negativa, usted tiene la oportunidad de que Dios la quiere transformar en una bendición para su carácter, para su relación con Dios, para que encuentre el propósito que realmente tiene usted con Dios, como hablábamos el día viernes, ¿cierto?, para correr esta carrera que nos es propuesta, pero muchas veces no sabemos ni siquiera, ¿cierto?, cuáles son las cosas que impiden para que nosotros recién empecemos a ver cuál es la carrera que nos es propuesta. No nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos realmente lo que Dios opina de nosotros mismos, ¿cierto? Y seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. ¿Me entienden? Y no estamos corriendo, ¿cierto?, el tipo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿estoy viviendo el tipo de vida que Dios quiere que viva? ¿O estoy viviendo mi vida tratando de que sea lo más apegado a lo que yo creo que Dios quiere? El tema está que Dios quiere que usted viva un tipo de vida en cada aspecto de su vida. Y es usted, bueno, yo también, ¿cierto?, los que nos tenemos que alinear al tipo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. En el área económica, en el área sentimental, en el área del matrimonio, porque a veces nos empecinamos, hermanos, o con un trabajo, o con, no sé, ¿me entienden? Nos empecinamos y este es el estilo de vida, el tipo de persona, el tipo de mujer, el tipo de hombre, el tipo de matrimonio que Dios quiere que yo sea, que yo corra esta carrera. ¿Estoy corriendo la carrera como Dios quiere que la corra? Entonces nos vemos en Job, para ir sintetizando, ¿cierto?, que pasó de un mal que Dios había traído sobre él a una bendición. La bendición no es, ojo, la bendición no es que tuvo otra vez hijas, que todos vinieron a consolarlo. Eso es una añadidura. Obviamente es una bendición.
Pero lo que Dios quería tratar con él no era quitarle las cosas para después darle otras nuevas, ¿cierto? O darle 7 veces más de lo que tenía, porque Dios podría, ¿cierto?, haberle dado 7 veces más de lo que tenía antes. Lo que Dios quería lograr no es eso, lo que Dios quería lograr era cambiar el carácter de Job, quebrantar a Job, que en ese quebranto pudiera realmente conocer quién era él como Job, realmente delante de Dios, y quién era Dios realmente delante de Job. Y ahí él se dio cuenta que la diferencia, la brecha entre él como ser humano, por muy justo, temeroso de Dios que sea, y Dios es una brecha eterna e inalcanzable. Y cuando se dio cuenta de una manera experimental, no teológica, porque él teológicamente lo sabía, todo lo que dice es perfectamente teológico. Es un conocimiento muy, muy alto en teología, tanto de él como de sus amigos. Pero no lo conocía experimentalmente. ¿Me entiendes? Una cosa es saber y la otra es vivirlo. ¿Me entiendes? Y lo vivido es lo que me lleva a correr esta carrera o a tener este nivel de relación con Dios. ¿Amén? Ahora, en este concepto que vimos recién, muy resumido, de cómo Dios puede, o cuando se transforma una maldición en bendición, es fácil de aceptar. Pero ¿cómo podemos nosotros aceptar que una bendición se transforme en maldición? Vamos a ir a 2 pasajes bíblicos y vamos a ver 2 ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de David. Segunda de Samuel 12, 7, 9. Que como les dije al principio, no es que Dios, ¿cierto?, traiga una maldición, ¿cierto?, después de bendecir. Como dice Proverbios, cuando Dios bendice, no añade tristeza con ello. Segunda de Samuel 12, del 7 al 9. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Para que sepan, ¿cierto?, el contexto es que Natán le está contando una historia de un hombre rico que tenía muchas cabritas, ¿cierto? Y de repente ve, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Un hombre pobre que, ¿cierto?, él tenía solo un corderito, una cabrita, que la amaba como una hija, dormía con ella, le daba comida, etcétera, etcétera. Y este hombre, teniendo las mejores cabritas, los mejores corderos, quería del pobre. Se lo fue a comprar, él le dijo que no lo vendía, justamente porque esta cabrita para mí es como una hija, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y él se empecinó en aquello, le fue a ofrecer más dinero, no quiso, y terminó matando al hombre pobre solo por quedarse con la cabrita, teniendo él miles. Entonces David dijo: muera tal, dime dónde está ese, porque yo mismo lo voy a matar. Y creo que sacó hasta la espada, ¿cierto? Yo mismo lo voy a matar. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te ungí como rey, y aquí está la bendición de Dios. Yo te ungí como rey sobre Israel, y te he protegido de mano de Saúl. A David siendo el desechado de la familia. Hay algunos teólogos que creen de que David era un hijo de, ¿cómo se llama?, adulterio, ¿cierto? O un hijo, ¿cómo se llama?, ilegítimo, porque cuando Samuel viene ¿cómo se llama?, a pedir que se puedan presentar todos los hijos, ¿cierto?, él nunca menciona a David, ni se acuerda de David. Probablemente para el padre de David, David no era su hijo. Entonces después, cuando vuelve a insistir, el profeta dice: ah, sí, hay otro que está en el campo pastoreando ovejas. ¿Me entienden? Entonces, a ese que estaba ahí solo, abandonado, rechazado, a ese dice: yo te saqué de ahí, de pastorear ovejas, y te puse como rey y caudillo sobre todo Israel. ¿Entiendes? Y después dice: y te he protegido de mano de Saúl. Es una bendición, nos protege de los enemigos. Y te he entregado la casa de tu señor, y te he puesto las mujeres de tu señor en tu seno, y te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué has menospreciado la palabra de Yahvé, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado a su mujer por mujer tuya, y lo has asesinado con la espada de los amonitas. Y después sigue hablando. Dios después dice: por tanto la espada no se apartará de tu casa, ¿cierto? Y lo que tú hiciste, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en oculto, será hecho por tu prójimo a ojos de todos. Entonces, ¿cómo se transformó? Porque fue Dios el que lo bendijo, y ahora era Dios el que lo estaba maldiciendo. Le dice: no se apartará más la espada de tu casa, le dice, ¿cierto? Eso habla de violencia, muerte, que justamente se cumple, ¿cierto?
Eh, entonces, ¿cómo se puede transformar? Obviamente que nosotros sabemos que es por el pecado de David, pero al punto que quiero que vean. Dios me puede ungir como siervo, puedo estar sirviendo, puedo incluso ser un ministro, una ministra. Dios me puede dar su unción para predicar, para profetizar, para echar fuera demonios, para cambiar la vida de la gente. Puedo tener la unción real de Dios, como dice aquí, puede ser una bendición de parte de Dios. Puedo gozar de la protección de Dios ante mis enemigos, ¿cierto? Y yo puedo ver cómo realmente Dios me ha salvado, he vivido milagros de parte de Dios, Dios me ha sanado cuando oro, Dios obra sobre mis hijos, obra sobre mí, sobre mi salud física, mi salud mental, sobre un trabajo que cuando no tenía, Dios es el que me provee. Pueden ser bendiciones de Dios, ¿cierto? Dios me puede bendecir abundantemente y me puede querer añadir aún más, pero por causa de yo no comportarme o no ser fiel, aún estando bendecido, puede terminar de ser alguien bendecido a ser alguien maldecido por causa de mi pecado. ¿Me entienden? Como David le dice, yo te ungí como rey, yo te protegí, yo te he entregado la casa, etcétera, etcétera, y te podría haber dado mucho más, pero ahora va a venir maldición sobre ti. La espada no se apartará de tu casa, ese hijo que fue concebido, que también, ¿cierto?, es parte de la maldición, ¿cierto?, morirá. ¿Me entienden? Y lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré en público. Entonces, vemos, amados hermanos, que no necesariamente cuando yo gozo de la bendición de Dios, de la protección divina, de la unción de Dios, del ministerio de Dios, significa necesariamente que todo lo que hago, todo lo que decido, todo lo que pienso, es aprobado por Dios. ¿Me entienden? Tengo que cuidarme. Pablo lo dice también. No vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo para muchos, o sea, para muchos levantar, para que muchos me sigan, para llevarlos a Cristo, termine ¿qué? Perdiendo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la bendición sí puede terminar siendo maldición de parte de Dios. Dios me puede bendecir, pero si yo no soy fiel, puede venir incluso maldición de parte de Dios mismo. Vamos a ver Primera de Reyes 14, 7, 9. Otro ejemplo con Jeroboam. Jeroboam era un súbdito de Salomón, que por causa del pecado de Salomón, que se corrompió por causa de las mujeres, ¿cierto?, que él tomó, por haber tomado mujeres que Dios había dicho que no tomaran esas mujeres, que no eran de, a ver, ¿cómo lo podemos traducir a los tiempos de ahora? Es como estar con una mujer de un yugo desigual. Dios advierte en muchas maneras, te va a corromper, no la vas a transformar tú, ella te va a terminar transformando a ti. Y justamente eso pasó con Salomón, lo que Dios ya había dicho muchos años antes a través de la ley de Moisés. No se metan con mujeres extranjeras que no sean del pueblo de Dios, porque ustedes se van a terminar corrompiendo. Y no, en realidad nosotros vamos a tener más influencia. Israel se terminó corrompiendo, vino castigo de parte de Dios sobre ellos, y Salomón terminó ¿qué? Adorando, ¿cierto? Después de ser un hombre que amaba a Dios, sinceramente. Dice que él amaba a Dios y sus sacrificios, se gozó al ser el templo, fue un gran rey, un rey de paz, siendo el más sabio de todos. Dice que no hay otro que haya sido más sabio que Salomón. Y aún así, con toda su sabiduría, ¿cierto?, el escritor de Proverbios, con toda su sabiduría, se corrompió. Por causa de estas mujeres que tuvo, que no eran obviamente el pueblo de Dios, y lo corrompieron y empezó a adorar a otros dioses. Y en ese lapso donde está así Salomón, Dios determina que hasta aquí llegó la cosa, ¿cierto? Y unge o le profetiza a Jeroboam, ¿cierto?, que él iba a ser rey, ¿cierto?, sobre 10 tribus. Cuando Salomón se entera de aquello, empieza a perseguir a Jeroboam para matarlo. En vez de arrepentirse, ¿cierto?, empieza a perseguirlo para matarlo. ¿Me entienden? Entonces, en ese concepto es que nos encontramos con Jeroboam, que finalmente, cuando muere Salomón y toma el trono su hijo Roboam,
¿cierto? Él, en vez de ser sabio, ¿cierto? Trata de imponer más impuestos, ser más duro que su padre, y resulta que ahí Jeroboam dice, Israel, nada tenemos que ver con la casa de Judá, cada uno a sus dioses o a sus casas. Y ahí se divide el reino entre el reino de Judá y las otras tribus de Israel. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el problema? Que Jeroboam corrompió al pueblo más que Salomón. Fue peor, por causa de su inseguridad, que el pueblo se fuese a Jerusalén, porque cierto que en Jerusalén estaba el templo para adorar, y para todas las ceremonias y las ofrendas el pueblo tenía que ir para allá. Entonces empezó a inventar ritos, empezó a inventar solemnidades en paralelo a las de Jehová, por el temor a que se le fuera el pueblo, y hizo corromper a Israel como nadie. Entonces, en esa circunstancia, en Primera de Reyes 14, 7, 9, ¿cierto? Es que Dios envía un profeta a hablar con Jeroboam. Dice, ve y di a Jeroboam, así dice Yahvé, Dios de Israel, por cuanto yo te elevé de entre el pueblo, y te hice caudillo de mi pueblo Israel, y rasgué el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti. Ahí está la bendición. ¿Dónde está la bendición? Yo te elevé de entre el pueblo. O sea, tú no eras nadie, eras simplemente un siervo, y yo te puse por encima de ellos, no como algo, ¿cómo se llama?, arrogante, sino como rey, como caudillo, ¿cierto? Y dice, yo te puse como caudillo de mi pueblo y rasgué, o sea, rompí el reino de la casa de David, ¿cierto? Y te lo entregué a ti. Sin embargo, tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solo lo recto ante mis ojos, sino que has hecho lo malo, más que todos los que te precedieron, y has ido y te has hecho otros dioses y has fundido imágenes para provocarme a mi ira y me has dado espada. Vamos a leer los otros pasajes que siguen. Solo anoté estos acá. Primera de Reyes 14, 7, 10. Primera de Reyes 14, 7, 10. Lo leo. Ya. Primera de Reyes 14, 7, 10. Dice, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Ya. ¿Qué viene ahora? Yo traigo mal. ¿Y quién está hablando ahí? ¿El diablo? Dios. Yo traigo mal sobre tu casa. O sea, el mismo que lo levantó, que lo bendijo, y Dios rasgando el pueblo de David y entregándoselo a él, ¿cierto? Por causa de no ser fiel en la bendición, terminó siendo, en vez de ser alguien bendecido por Dios, que realmente era bendecido por Dios, terminó siendo alguien maldecido por Dios. Como vimos el ejemplo anterior de David. ¿Me entienden? Entonces, nosotros nos encontramos con una problemática que tenemos que analizar. Porque muchas veces aceptamos que la maldición Dios la transforma en bendición. Y esa muchas veces es nuestro caballito de batalla cuando estamos viviendo una situación, incluso por nuestra culpa. Dios puede transformar esta maldición, quizás que yo mismo me gane en bendición. Pero muchas veces, incluso cuando lidiamos con las consecuencias de nuestros pecados, si nosotros lidiamos con fidelidad, sabiduría, humildad y a través de la gracia de Dios y con conversión, las mismas consecuencias pueden ser una bendición. Ese es un paréntesis. Pero lo que nos cuesta aceptar es que la bendición se puede transformar en maldición, porque muchas veces creemos que por estar bendecidos, principalmente esto nos pasa en el área económica, que por estar bendecidos, entonces, es decir, de que Dios está bien conmigo, o que yo estoy bien con Dios. Entonces empezamos a tomar decisiones, nos descuidamos, nos sentimos más independientes, porque Dios está conmigo. Y Dios está con todos, hermano. Nosotros vemos de que Dios también puede traer mal sobre alguien, y no necesariamente porque lo está desechando, sino que lo está tratando. Ya vimos, ¿cierto?, el ejemplo de Job, ¿cierto? Y puede estar bendiciendo a alguien, y no por eso, ¿cierto?, quiere decir de que todo lo que está haciendo está bien. Por ejemplo, David, cuando hizo esas atrocidades, seguía siendo ungido, seguía siendo rey, seguía teniendo toda ¿cómo se llama?, en la casa, ¿cómo se llama?, de su señor, como le dijo Dios, ¿cierto? Teniendo voz de mando como rey, seguía ¿cómo se llama?, ministrando, y así también Jeroboam.
cuando hizo esto con todo el pueblo de Israel, seguía siendo rey o caudillo, ¿cierto? Como dice ahí. Entonces, vemos de que no necesariamente la bendición significa de que estoy bien. Obviamente van a venir bendiciones si yo hago lo recto delante de Dios. Eso es lógico. Pero no porque esté siendo bendecido, yo tengo que asegurar que todo lo que venga a mi mente, todo lo que haga, Dios lo está aprobando porque me está bendiciendo. En la bendición también somos muy probados. Y no solamente esto pasa con las finanzas, también pasa con la salud física. A mí no me pasan balas, ¿cierto? Todos se enferman menos yo, o yo estaba enfermo, oré, ¿cierto? Y me sané, o también pasa con el ministerio. Me está yendo bien ministerialmente, ¿cierto? Porque estoy ministrando a harta gente, me llega harta necesidad, ¿cierto? Y yo puedo, ¿cómo se llama? Y llega más gente a la iglesia, etcétera, etcétera. Y yo cuando predico la gente entiende, o yo hablo las escrituras, o yo profetizo, y cuando yo oro pasan cosas. Pero no significa que todo lo que yo haga está bien. Y puedo terminar que la bendición que ciertamente Dios me está dando se puede transformar en una maldición. Realmente el que la transforma somos nosotros. Pero al punto que quiero ir, por ejemplo, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice, mirad cómo oís, cuando habla con sus, ¿cómo se llama? Apóstoles. Mirad con qué oídos oís o cómo oís. Porque muchos desearon ver lo que vosotros veis y oír lo que ustedes oyen. Y al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Me entienden? Entonces, toda bendición y dádiva de parte de Dios es una responsabilidad mayor que tenemos ante Dios. ¿Me entienden? Es una responsabilidad mayor que tenemos ante Dios. Y no crea que esto solamente ministerialmente hablando. Si usted está sirviendo en la iglesia, por eso no menosprecie este pequeño grupo que somos. Cuando yo ministro a uno de ustedes o alguno de ustedes ministra a alguien, ya sea en cualquier área, ¿cierto? Este está ministrando el cuerpo de Cristo. Y si Dios le está dando el don o el talento, que quizás hay que desarrollar todavía, hay que pulir, pero y usted lo está usando para ministrar y Dios se lo está dando, lo está poniendo en cierta manera no sobre las demás personas como un lugar, como si usted fuese alguien que vale más, sino que le está dando ciertas habilidades y dones para bendecir a los demás. Yo ya les he explicado que el siervo en realidad es inferior en valor que los que son servidos, ¿cierto? Pero si Dios le está dando don, talento, y usted lo está usando y lo está ministrando, tiene mayor responsabilidad, porque esa bendición se puede transformar en maldición si usted no es fiel. ¿Me entiende? Y nos encontramos con otro ejemplo, por ejemplo, con Moisés. Moisés y, ¿cómo se llama? Aarón, ¿cierto? Moisés se enoja y golpea la roca cuando Dios le había dicho, háblale a la roca. Probablemente guiado por un evento que había pasado como hace 15, 16 años atrás, donde sí Dios le había dicho que golpeara la roca. Pero esta vez con ira ante el pueblo, Dios le había dicho, háblale a la roca, y la golpeó, ¿cierto? Y Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Y no hubo caso. Moisés le insistió hasta el punto que Dios le dijo, no me insistas más en este asunto. Párate en esa colina, mira porque esta va a ser la tierra prometida, pero tú no entrarás porque no habéis guardado mi mandamiento ante los ojos del pueblo de Israel. Entonces uno dice, qué severo. Es que la bendición de Dios nos trae responsabilidad en el área. Y muchas veces por eso que no somos bendecidos como quizás realmente Dios quiere bendecirnos. En el área económica, en el área de la salud, en nuestro matrimonio, en nuestro servicio a Dios. No avanzamos, no nos desarrollamos porque Dios sabe que en vez de ser un bien va a ser un mal. Es como por ejemplo a mi hijo de 4 años, yo digo, le voy a regalar mi auto. Es una bendición, ¿cierto? Y ahora que tiene 4 años, le paso las llaves del auto. Es un peligro, ¿cierto? Porque se va a subir, va a empezar a intrusiar, de repente el auto se le va a soltar, o quizás hasta lo puede echar a andar, ¿cierto? Y puede hasta tener un terrible accidente.
¿Me entiendes? Entonces, en vez de ser algo bueno para él, va a ser algo malo porque le di la bendición cuando no estaba preparado. ¿Me entienden? Entonces, vemos estos ejemplos, los vemos en el Nuevo Testamento también. Nosotros vemos, por ejemplo, y les vuelvo cierto a reiterar, cuando el Señor Jesucristo dice, al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Me entienden? Si Dios te bendice en las finanzas, si Dios te bendice en la salud, ¿cierto? Yo tengo buena salud, Dios me sanó, Dios me restauró, no sé, de la diabetes, del cáncer, no tengo idea, ¿cierto? Ahora, ¿qué haces con tu buena salud? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Me entienden? O sea, no vaya a ser de que Dios también te diga, oye, yo te saqué del cáncer, yo te saqué de la diabetes, yo te saqué de la hipertensión, yo hice este milagro en tu vida. Y así como le dice a David y le dice, ¿cómo se llama? A Jeroboam. Yo te puse como caudillo, yo te ungí como rey. ¿Me entienden? Entonces, tenemos nosotros que entender de que es una responsabilidad que no solamente la vamos a ver en el tribunal de Cristo, sino acá, en lo que hacemos aquí en la tierra. Por ejemplo, hermano, Dios me puede dar un don, Dios me puede dar un talento, incluso ese talento y ese don de Dios yo lo puedo usar quizás para mi beneficio propio, en el sentido para el trabajo, ¿cierto? Para conseguir un mejor trabajo, un mejor estatus, ¿cierto? Si Dios me ha dado inteligencia para hacer negocios, Dios me ha dado la habilidad para enseñar y yo soy un profesor, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero Dios que no me vaya a decir, oye, yo te di esto y solamente lo he usado para llenarte, 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 llenarte. Porque muchas veces podemos servir en la iglesia, pero solo para llenarnos a nosotros mismos. Porque yo lo necesito, porque a mí me gusta, porque yo quiero sentirme útil, porque yo quiero sentirme acá y quiero llenarme ese vacío. Y el verdadero siervo de Dios no lo hace por él, ¿cierto? Lo hace porque tiene una responsabilidad de servir a los que están, a los que sabe que son superiores a él en valor delante de Dios, porque él ha sido puesto por Dios para servir a los que Dios tiene como hijos. Como ya les expliqué, ¿cierto? Anteriormente no es que uno deje de ser hijo, ¿cierto? Pero pasa a los negocios de servir, de ser servidumbre. ¿Entiendes? Por eso que en la Biblia no encontramos esa palabra líder, o como se llama, liderazgo, sino siervos. Entonces, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Por ejemplo, nos encontramos, quizás podríamos presentar esto como ejemplo, pero Ananías, ¿cierto? Y Zafira. Bendecidos porque tenían unas tierras y unas propiedades, ¿cierto? Bendecidos por Dios y las vendieron. Probablemente también fue una bendición de Dios que las pudieran vender a un buen precio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque probablemente vendieron en un tan buen precio las tierras que por eso dijeron, oye, digamos que las vendimos en tanto nomás, porque en realidad nos dieron mucho más de lo que pensábamos que íbamos a sacar, y cualquiera que, ¿cómo se llama?, le digamos que las vendimos en tanto, lo va a creer, porque eso es lo que valen las tierras, pero nos dieron más. Bueno, eso es un puede ser, pero el tema está que la bendición financiera se transformó en una maldición porque no fueron fieles. Por eso Pedro le dice, ¿por qué hicieron esto? O sea, ¿por qué dejaron que Satanás llenara su corazón con querer figurar, dando una ofrenda, ¿cierto? Querer, etcétera, etcétera. Si esto era de ustedes, o sea, nadie los estaba obligando a darlo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿para qué? O sea, es como una tontera, ¿me entiendes? Entonces, y cayeron en un pecado terrible que los dos murieron. Entonces, ¿cómo esa bendición se puede transformar en una maldición? De parte de Dios, porque el que los maldijo fue Pedro. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que entender, hermanos, que tenemos que ser fieles aún en la bendición. Yo conozco gente que es bendecida por Dios y que está derrochando, despilfarrando la bendición. No necesariamente en cosas necesariamente malas, pero no estoy siendo agradecido con el que me bendijo. ¿Me entienden? Por ejemplo, hermanos. Por eso que hay que entender el concepto de que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Por ejemplo, alguien en el mundo se esfuerza por salir adelante, tener un buen trabajo, tener una empresa, ya, se lo ganó con sus manos, etcétera, etcétera, o quizás hasta Dios lo bendijo, o puede ser que hasta Satanás le haya abierto puertas porque hizo pacto, bueno. Pero una persona
que es cristiana o en el camino se convierte al cristianismo y, por ejemplo, Dios lo saca de la pobreza y llega a tener una buena situación económica, ¿cierto? Y empieza a vivir como cualquier otro mundano que ha llegado a lo mismo, ¿cierto? Gastar, y no en cosas malas, sino en comprar más propiedades, ¿cierto? En aquí, que mis hijos los meto en una buena escuela, que no está mal, ¿cierto? Pero no añade que él reconoce que la bendición, en el caso de él, fue dada por Dios, o reconoce que fue dada por Dios, y solamente se dedica a eso, está incumpliendo la palabra que dice, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Porque si yo realmente soy agradecido con Dios de lo que me ha dado y reconozco que no es mío, sino es de Dios, la habilidad que tengo para haber conseguido esas cosas, el talento que tengo, yo digo, Señor, ¿qué hago con esta bendición? ¿Cómo te puedo servir a ti? Porque yo no soy como los demás que no te conocen. Yo reconozco que tú me que tú eres el que me bendice. Un ejemplo que quizás no es un ejemplo directo, pero el concepto en sí mismo, en los 10 leprosos. Jesús les dice, vayan donde el sacerdote y muéstrense, ¿cierto? Y fueron con lepra y mientras iban caminando fueron sanados de lepra y solo se devolvió uno, que fue el que reconoció que Jesús lo sanó. Los otros no se devolvieron porque no reconocieron que Jesús lo sanó. Entonces miren hermanos, por ejemplo, en el libro de Hechos, Dios dice de que, o sea, como se llama, Pablo dice de que Dios ha pasado por alto la ignorancia, ¿cierto?, del pecado y bendice a todos, ¿cierto?, para que salga el sol, para que le alumbre, etcétera, etcétera. Pero no todos lo reconocen y no todos lo agradecen. Nosotros sabemos de que Dios es el sustentador de la vida y vemos de hay tremendas personas que son criminales, asesinos, violadores, corruptos, ¿cierto?, y un montón de cosas que no han reconocido o no reconocen que Dios es el que les da la posibilidad de gobernar sobre estos hombres, de tener habilidad, tener talento, tener vida, poder respirar cada día. Entonces, si nosotros realmente, como hijos de Dios, reconocemos que todas las cosas vienen de Dios, nuestros talentos, nuestras actitudes, nuestra vitalidad, nuestra juventud, nuestra fuerza, nuestra salud, ¿cierto?, y no la ponemos a disposición de Dios y vivimos una vida como cualquier otra persona que no reconoce a Dios, ¿qué estamos haciendo de más? Yo puedo decir con la boca que reconozco a Dios. Conectarme una vez a la semana o 2 o 3 veces a la semana por Zoom, ¿cierto? Pero eso no es solamente, ¿cierto? Rendir mi vida o reconocer que Dios me lo ha dado. ¿Entiendes? Cuando yo reconozco que Dios me lo ha dado, Señor, ahora yo pongo esto que me has dado a disposición de ti, porque me lo diste y ahora yo soy tu siervo. Por eso que el samaritano se devolvió y se postró en señal de que tú eres el Señor. Dime lo que quieres que haga. ¿Me entiendes? Y probablemente el samaritano o se quedó con Jesús o fue un discípulo de Jesús. ¿Cómo se llama? No lo sabemos. Pero reconoció su señorío. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, para que no piense que es algo solo del Antiguo Testamento y que el hermano está predicando solo de cierto el Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que tener ese reconocimiento. ¿Cómo yo estoy reconociendo que lo que tengo de bendición es de parte de Dios? Porque si no, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Amén. Y por otra parte, también hay situaciones adversas que Dios provoca para transformarnos y llevarnos al nivel o al lugar o a las circunstancias o a la condición, más que nada, que Dios quiere que nosotros estemos. Amén. Eso, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Te ruego que podamos entender de que tú eres el que transforma la maldición en bendición y que también por causa de nuestra infidelidad, nuestra ingratitud, ¿cierto? Tu misma bendición podemos transformarla en una maldición. Te ruego que nos libres, que abras nuestros ojos, que podamos ser agradecidos, entender de que todo don, toda dádiva de Dios, la tenemos que poner a tu disposición, a tus pies. Si bien tú quieres que también sea para nuestro gozo, para nuestro deleite y el de nuestras familias, también podamos entender cómo debemos ponerlas al servicio del reino de Dios. Abre nuestros ojos y abre nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.